Entonces la idea era esta, ¿no? La del libro, un poco tomando todas estas iniciativas, estas ideas, estas reflexiones, y podríamos decir como la frutilla de la torta que dio como, como el disparador final y para lograr esa síntesis, fue la ordenación del padre en Santiago, que fue el primer sacerdote castrense que ordenó Monseñor, y en la homilía de allí, bueno, Monseñor fue destacando rasgos propios del sacerdote castrense, cómo se distinguía, ¿no?, del sacerdote diocesano Exacto. territorial, un sacerdote diocesano de una diócesis particular, personal, ¿no? Sí, Y bueno, y eso fue como que dio el cierre para que surgiera este pequeño libro que ahora tenemos en nuestras manos, como bien decías ahí, Darío, sí, y con la idea de esto, ¿no?, de dar a conocer algo bueno, que uno también experimenta, que no es tan conocido. Otra cosa linda, digamos, que hemos tenido en estos años, es una mayor inserción en la iglesia en Argentina, ¿no?, participando de los encuentros de formación de formadores del seminario, de la USAR, ¿no? Ya 3 años exacto. llevamos participando. También se sumó el padre Daniel al equipo de formación como una riqueza también, ¿no?, de este equipo. Y eso también uno ahí compartía con otros sacerdotes, ¿no? Íbamos compartiendo también esto, ¿no?, la novedad del obispado castrense en algunos aspectos, y eso, bueno, quiere ser también este pequeño aporte Sí. para que, bueno, conozcamos un poquito más de qué se trata, ¿no? Ser sacerdote castrense, cuál es su identidad, cuál es su misión, y bueno, y así nació este pequeño libro que nació del espíritu, ¿no? Por eso digo, no, uno, si se quiere adjudicar algo, es simplemente haber podido tener la posibilidad de juntar datos, de escribir experiencias, y, bueno, tomar allí como columna la homilía de ese día y plasmarlo en el papel, ¿no? Sí, yo estoy con el libro en mi poder y digo, es una riqueza también que nos puede acompañar hoy el obispo. En el prólogo es de su puño y letra y destaca especialmente a San Juan Pablo II y a su constitución apostólica, ¿no es cierto? Donde remarca la preocupación, admirable solicitud, ¿no es cierto?, que siempre ha tenido la Iglesia con el cuidado espiritual de los fieles que se encuentran inmersos en nuestra realidad, digamos. No sé, Monseñor, si quiere agregar alguna palabra, si no, continuamos adelante, pero digamos, siempre tener en cuenta que nuestra diócesis, como hemos dicho, diócesis personal, más que un territorio, tiene el corazón de cada hombre y cada mujer, de sus familias. La existencia de una diócesis personal, sí, castrense, viene justamente por la valoración desde siempre de los hombres, y ahora sumamos las mujeres, claro, que en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad se preparan para la defensa de la patria y para la defensa de sus ciudadanos, ¿no? Y entonces que la Iglesia esté cerca por medio de pastores idóneos y que se vayan preparando cada vez más para ese servicio, donde sin mimetizarnos con nuestros laicos, tenemos que compartir su vida y entregarnos como ellos, estar dispuestos por lo menos a entregar la propia vida, ¿no? Nuestra vida sacerdotal es la entrega de la vida, pero la vida de las Fuerzas Armadas y Federales de Seguridad tampoco deja de lado, en caso de ser necesario, la entrega de la propia vida, radicalmente la vida. Exactamente. Y por eso el Papa San Juan Pablo II con la Constitución eh, intenta justamente la valoración de dar a lo que es la presencia de la Iglesia en este mundo militar o fuerza federal. Exactamente. Eh, el parte final del prólogo hace una especial mención, digamos, de la preparación del capellán para poder acompañar y guiar y ser capaz de llevar la palabra de Cristo a ambientes muchas veces difíciles, ¿no es cierto?, que le toca al personal propio de nuestra diócesis, ¿no? Y que puedan llegar a realizar su vocación de santidad. Tal cual. Este, si seguimos adelante, Padre, nos encontramos con el primer capítulo hablando del orden sagrado y unas citas al catecismo, ¿no es cierto? Como antes de hablar de nuestra peculiaridad, eh, ponemos base firme desde la Iglesia sobre el ministerio del orden y los llamados, ¿no es cierto? Así es, hicimos muy a propósito también
tomamos algunos puntos del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y en los sacramentos que están muy en estrecha relación, ¿no? Como es el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y una cosa que destacamos allí es precisamente esto, ¿no? Que estén expresados ambos sacramentos juntos, ¿no? Expuestos como sacramentos al servicio de la comunión y la misión, ¿no? La misión es aquella específica, que es edificar la iglesia, y la comunión al servicio para la salvación propia y la salvación de los demás, ¿no? Y decíamos que es lindo ver que estén los dos juntos, porque muchas veces nos pasa que uno hace como en todos, es decir, a veces nuestro pueblo fiel, que nace obviamente desde el cariño y desde la cierta devoción y estima que le tiene el sacerdote, más de una vez uno escucha, padre, pero qué vida más sacrificada la suya, qué vida más entregada, y de pronto uno descubre que no, que sí, sin dudas, es una vida que está llamada a la entrega, está llamada también a ser fiel a lo que Dios pide, pero no es muy ajena a los combates que pueda tener, a las dificultades y a los desafíos que pueda tener una vida matrimonial, la vida matrimonial. Entonces nos parecía muy lindo que poder poner una presentación, ambos sacramentos una presentación, porque descubrimos eso, que los dos sacramentos, como don de Dios, como regalo de Dios, están llamados a edificar la iglesia. A edificar la iglesia, eso es. Después hablaremos más adelante, ¿no? ¿Qué significa esto de edificar la iglesia? Y también con una misión específica. Esto que decía Monseñor, nuestro pueblo que nos va moldeando, que nos va formando. Entonces es lindo descubrir también que los dos sacramentos tienen una fuerza y tienen también una dignidad, que no podemos decir que está uno por encima del otro, o uno sea más valioso que el otro, o uno tenga más combates que el otro. Los combates a la fidelidad, a la alegría, a la esperanza, todo se parecen, tienen aristas comunes, ¿no? Porque los dos son don de Dios, y como don también implica tarea, ¿no? Tarea de quien recibe ese sacramento, los esposos, en la fidelidad, en permanecer juntos, en la educación de los hijos, en el cuidado de la vida, y el sacerdote también, ¿no? Es decir, como la fidelidad a la vocación, su identidad sacerdotal, esto de no mimetizarnos, ¿no? Entonces creo que nos pareció muy oportuno presentar ambos sacramentos, como valga la redundancia, como presentación, y después ya sí nos metíamos de lleno en lo que significa propiamente ser sacerdote castrense. Me animo a citar, si me permitís, del libro una pequeña perícopa de la homilía que Monseñor nos compartía en la ordenación del Padre Santiago. Y él, en tanto que obispo, nos decía, o sea, sobre la ordenación de un sacerdote, es dar al pueblo que se me ha encomendado pastores, para que sirvan según el corazón de Jesús. Es prolongar mi vida y ministerio por medio de los ministros consagrados. En este caso es prolongar mi ministerio por medio del Padre Santiago. Qué bonito, ¿no? Digo, el obispo, por la sucesión de los apóstoles, ejerciendo su pastoreo y preocupado por su grey, colaborando con la obra de Dios, con la misión, proveyendo pastores, ¿no? Y bueno, qué lindo esa oración, ¿no es cierto? Pastores semejantes al corazón de Jesús. Así es, tal cual, ¿no? Saber que el sacerdote es eso, también la prolongación del ministerio del obispo, y que, como vamos a ver más adelante, no obra con su obrar y su misión, no es a título personal, sino que será, de algún modo, si nos permite la expresión, a título de la iglesia, ¿no? Como enviado, como prolongación de esa misión del obispo, y qué bueno que hayas destacado también ese párrafo de la homilía. Si te parece, antes de continuar con el capítulo 2, habíamos preparado una pequeña presentación de algunas imágenes sobre lo peculiar, antes de entrar de lleno, de la misión del sacerdote castrense, de lo que sería una pequeña salida al terreno, como quien dice. Esto es una de las imágenes cuando visitamos San Juan. Bueno, se ve a Monseñor, está vos, Diego, y toda la familia de Luis. Cuando Luis fue admitido a principio de año en la ciudad de San Juan.
con una imagen de mi ordenación diaconal en nuestra catedral. Serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzabas en silencio, entre lágrimas esperabas. El capítulo 2, luego de charlar sobre el sacramento del orden, comienza titulado como el sacerdote castrense y sus particularidades. Si tuvieses que definir, Padre Diego, o en tu experiencia de estos años, de tu diálogo también con Monseñor cercano, y tuvieses que pensar en lo peculiar del sacerdote castrense, lo peculiar de esta vocación, si se quiere, dentro de la vocación, ¿qué nos podrías contar? Bueno, sin lugar a dudas, como decíamos, nace esta presentación y un poco también mostrando lo distintivo allí cuando nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo responde el obispo a este interrogante de qué nos distingue ser castrense frente a otros hermanos sacerdotes? Y lo primero que ilustra la identidad castrense la da el mismo pueblo que se le confía. Nuestra diócesis es personal, podríamos decir que es cada miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales de Seguridad y sus familias. Pero la mayor parte de los fieles que Dios y la Iglesia te confían, le decía allí el obispo al Padre Santiago, son aquellas que se preparan y están para ser centinelas de la paz, para custodiar la patria, para cuidar a los hombres y mujeres de nuestra tierra, para no anteponer nada ni aun la propia vida frente a la defensa de nuestra nación y de su pueblo. Esto que decía Monseñor al inicio, y algo que destacábamos aquí, es que este servicio es sin instalación, sin rutina y sin cansancio, ¿no? Es decir, sin instalación es aquello de la disponibilidad de poder ir como itinerantes, es decir, la capacidad de tener esa disponibilidad, la dimensión itinerante que uno aprende, podríamos decir de algún modo, de nuestras familias a las cuales estamos llamados a servir. Ustedes mismos, cuando acompañábamos en las misiones en los barrios y algunos otros lugares de nuestra diócesis, veíamos cómo nuestra gente de un momento es destinada a otro lugar y de pronto tiene que salir e ir, y va con su familia y el desarraigo que eso significa. ¿Y por qué lo hacen? Porque responden a una vocación, el servicio de la patria, saben que su servicio allí termina y tienen que ir a servir a otro lugar. Y todo lo que eso significa, porque uno como sacerdote es solo, no pasa nada, digamos, el obispo no debería pasar, ¿no? El obispo nos pide un lugar, otro, listo, vamos, armamos las cosas y nos vamos. Nuestra familia castrense no, cuando son chiquitos no pasa nada, a veces puede ser una aventura, bueno, me voy con mi papá, con mi mamá, no sé, de La Quiaca a Ushuaia, bueno, pero digo, después cuando son más grandes, adolescentes, por ahí se ponen de novio en el lugar, un joven o una chica, y entonces claro, se tiene que ir a otro lado. ¿Qué significa todo ese desafío para los padres? Entonces, no están instalados, y todo esto es un desafío grande que también nosotros tenemos que acompañar como sacerdotes. Y eso es importante descubrir también, que aprendemos de eso, ¿no? ¿Qué aprendemos de nuestros fieles? También aprendemos esa no instalación, si se nos permite la expresión, ¿no? La disponibilidad itinerante de salir, ¿no? De hecho también de disponer, ¿no? Es decir, de ofrecernos. Y bueno, Señor, sepa que tal misión, tal lugar, cuente conmigo para ir. Y allí también en el librito citamos otra publicación que está hecha también desde el Obispado Castrense con un prólogo del obispo, que es las orientaciones para la evangelización de familias, de militares y policías, ¿no? Entonces eso también nos ayuda un poquito a descubrir la identidad de nuestras familias, a las cuales estamos llamados a servir. Y esto también de algún modo responde por qué la necesidad que haya sacerdotes castrenses, por esta peculiar forma de vida
de estos hombres y mujeres, de estos hermanos nuestros, que tienen esta misión de custodiar la paz, de defender la paz, incluso aún con la propia vida, ¿no? Y eso es una dimensión y una vocación que necesita también una atención especial espiritual. Exacto. Y allí estamos, o tendríamos que estar, o estamos llamados a estar, los sacerdotes castrenses, ¿no? El obispado castrense, y eso es lindo descubrir. Entonces lo primero es esto de ser itinerante, ¿no? De ser itinerante. Sí, Lo segundo, misionero, Exacto. que va muy en sintonía con lo itinerante. anterior. Sabemos que misioneros somos todos los bautizados, ¿no? Nadie se puede sacar el sello de misionero. Aparecida nos ha dado una dimensión muy bonita de esto, que es discípulos misioneros, ¿no? Como una realidad que no se puede separar, ¿no? Discípulos misioneros. Y esto del sacerdote también, ¿no? Estamos llamados a la misión. Y la misión implica en salida, ¿no? Esto que el Papa Francisco dice con insistencia, ¿no? Una misión permanente en salida. Allí el obispo, citando a Aparecida, ¿no? Es el pueblo de Dios siente la necesidad de presbíteros discípulos que tengan una profunda experiencia de Dios, configurados con el corazón del buen pastor, dóciles a las mociones del Espíritu, que se nutren de la palabra de Dios, de la Eucaristía y de la oración, de presbíteros misioneros movidos por la caridad pastoral, que los lleva a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar a los más alejados, predicando la palabra de Dios. Entonces descubrimos esta realidad también muy profunda, ¿no? en nuestra identidad sacerdotal. Exacto. Itinerantes y misioneros. Yo, si me permitís, no quise interrumpir, pero digo algo bien concreto para pensar en esto de la vida peculiar de nuestros fieles y demás. Charlaba con nuestro seminarista, con Tomás, y le preguntaba, está a la espera de un posible pase de su papá es oficial de gendarmería, entonces su hermana comienza a estudiar. Entonces le digo, ¿y dónde va a estudiar? Digo, todavía no tiene un destino, pobre, ¿no? Y ya de alguna manera la familia se empieza a dispersar, bueno, dentro de las realidades que le toca vivir a los militares, digamos. Así que nos toca muy de cerca también como experiencia compartida. Exactamente, y así como Tomás, ¿cuántos de nuestros fieles a veces viven esa realidad? Corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de, como decías bien recién, deberíamos estar en algunos lugares o estamos llamados a, y bueno, a veces como que se nos pasa un poco, ¿no? Y tenerlo tan cerca, la verdad que en lo personal también me ayudó a concretizar, si bien en las misiones que hemos llevado adelante, fin de año, principio de año, nos encontramos con esas distintas realidades, quizás en Campo de Mayo, en el Palomar, como hemos visitado, y esta realidad, digamos, de la gente que siempre está en movimiento y que nos invita también a nosotros a tener el corazón dispuesto, disponible, digamos, estar como quien dice con la valija preparada para la necesidad de la diócesis y de nuestros fieles y el pedido del ojo atento de nuestro obispo, que por supuesto quiere lo mejor para nuestros fieles y para sus sacerdotes. Volviendo, perdón. Exactamente. Aquí destacábamos algo también, ¿no? que el Señor destacaba en la homilía, que es el ministerio también artesanal, ¿no? Porque podríamos decir que uno experimenta también que esto de ser en salida es esencial para nuestro ministerio, porque a diferencia de una diócesis territorial, uno tiene, digamos, su feligresía, tiene sus espacios de catequesis, sus espacios celebrativos, y sabe que la gente va a venir al lugar, ¿no? Aquí experimentamos que sí o sí, digamos, ¿no? Por eso también es un rasgo muy distintivo, especialmente en ustedes que se están formando, en aquellos jóvenes que se plantean la vocación castrense, es decir, esto de yo tengo que salir, no me puedo quedar acobachado en el lugar en el que estoy, porque también puede ser una tentación, es decir, si yo me quedo en el lugar, no va a haber muchos que me reclamen. Es decir, bueno, el padre está ahí, bueno, está ahí, ¿no? Listo, no pasa nada, ¿no? Y yo también puedo convencerme, bueno, yo estoy acá, nadie puede decir que no estoy, pero bueno, pero estoy medio no estando. Nos convertimos, como nos pide el Papa, en funcionarios, más que en pastores, ¿no es cierto? Lo denuncia el Papa con mucha intensidad y es un llamado de atención siempre para el examen de conciencia, ¿no? Para los pastores y nosotros que nos formamos para hacerlo.
exacto, pero también a veces sin malicia, digamos, ¿no? O sea, porque Exactamente, está muy bueno lo que exactamente. vos decís, vos le podés decir, bueno, yo estoy, cumplo, digamos, ¿no? Si, bueno, cumplo el horario, ya está, y uno puede decir, bueno, ¿será que ya van a venir? ¿No? Decir, bueno, en algún momento aparecerán, puede darse también, pero no, acá hay que estar en salida. Y en eso ser creativos, ¿no? Ser creativos. Eso, ahí decíamos también que puede ser casi como una especie de carisma, ¿no? En el que se está llamado a ser sacerdote castrense la creatividad. Y ahí compartíamos como dos cosas muy lindas que nacieron también del corazón de ustedes seminaristas. El primero de ellos fue tomando una experiencia de los padres jesuitas, que era la celebración de la Eucaristía por ahí en los hogares, y yendo a la gente que no venía, ¿no? Mucho que eso en nuestras comunidades de barrio y cuantas cosas que uno puede también descubrir. Y la otra, también una riqueza linda de nuestra diócesis, es que al ser tan extensa, ¿no? Tan extensa, uno de ustedes propuso, por ejemplo, cuando se estaba debatiendo la ley del aborto, es la celebración de la Eucaristía, 24 horas de Eucaristía continuadas, ¿no? Exacto. Y eso fue una maravilla porque una diócesis territorial lo podría hacer, sí, pero sería un esfuerzo, ¿no? De aquí, al estar en todo el país y en otros lugares, se pudo celebrar 24 horas de continuado la Eucaristía y Exacto. con horarios así, cada uno se iba ofreciendo. Y bueno, y mire, un lindo fruto, además de la comunión, fue bueno, que ganó el don de la vida, ¿no? Por sobre la cultura de la muerte. Entonces es lindo también que uno no quedarse también con esto de decir, bueno, nuestra diócesis tiene solo desafíos o solo como cosas negativas, digamos, ¿no? Que los desafíos son buenos, pero por ahí como barrio, eso sí tiene riquezas que otra diócesis no tiene, ¿no? Irlas descubriendo y darle ahí la vuelta con la creatividad para que podamos cumplir nuestra misión, ¿no? La de anunciar el Evangelio. Y por Exactamente. último, la última dimensión, podríamos decir, distintiva, está en lo de ser samaritano, ¿no? Allí también destacaba Monseñor esta otra dimensión, ¿no? Exacto. La de ser samaritano. Y el samaritano especialmente es aquel que está con esta mirada puesta primero en Jesús, ¿no? Primero en Jesús. Y que se sabe contemplando el rostro de la misericordia. Él es el que murió por nuestra salvación. Él es el Dios con nosotros. Y desde allí nace, como decía Monseñor, también nuestra actitud samaritana hacia, hacia nuestra feligresía confiada. ¿Y dónde se manifiesta ese rasgo samaritano? Especialmente la misericordia, ¿no? Especialmente la misericordia. Somos ministros de la misericordia y eso, lejos estamos de perderlo en nuestra condición castrense, todo lo contrario, te diría yo, ¿no? Estas dimensiones que estamos viviendo de nuestra familia, ¿no? Cuántos desafíos, cuántas cosas, hay mucha necesidad de escucha. Y qué lindo que en el cura, en nosotros los sacerdotes, nuestros feligreses, se encuentre un sacerdote que escucha, ¿no? Y eso por ahí pasa a ser especialmente nuestro buen ser samaritanos, y buenos samaritanos, obviamente, ¿no? La capacidad de la misericordia, de la reconciliación, ¿no? Como el buen pastor que conduce por verdes praderas a aquellos que caminan, ¿no? Por las quebradas oscuras y por temores que acechan, ¿no? Entonces Exacto. también, digo, como estas tres dimensiones que son propias, podríamos decir, al sacerdocio, en el sacerdote castrense son muy específicas, ¿no? Y tienen que estar y tiene que también irse trabajando ya desde el seminario, ¿no? Es decir, bueno, yo entré, creo saberme llamado a esta vocación, tengo que trabajar mucho, ¿no? Esto de ser en salida, creativo, misionero, no instalado, ¿no? De ir al encuentro. Yo siempre digo, ¿no? Es como dice el padre Daniel, dice, bueno, gracias por lo que nos toca, ¿no? Bueno, esta sana caradurez, ¿no? Mm. Hay una cosa muy linda que destacan todos los castrenses, que se llama como el apostolado, ¿no? La pastoral del mate, ¿no? Casi siempre, ahora no sabemos cómo vamos a hacer, porque después de la pandemia, ¿no? Pero sí, bueno, desde el mate yo me acerco. Ujú. Pero muchos decían, bueno, pero no tengo que dar en el mate, ¿no? El Exacto. mate es el anzuelo, si se quiere, ¿no? Si alguien nos está viendo, no crean que si un cura le acerca el mate es para después pescarlo. Ojo, no, tampoco es eso, ¿no? Pero eso me abre, ¿no? Me abre puertas, me abre caminos. Y también saber que este uno a uno, ¿no? Este uno a uno, esto es importante, porque el Señor, como siempre decimos, hubiese muerto aunque sea uno solo, el necesitado de nuestra salvación.
Y esto nos tenemos que creer nosotros los curas, ¿no? Nos tenemos que creer, decir, bueno, ese que viene ahí, y no vienen 100, no vienen 10, no vienen 5, viene uno, buenísimo. El Señor te pone ese, nos pone a ese en el camino, para que nosotros seamos con Él, samaritanos, seamos solícitos, seamos creativos, escuchemos, ¿no? Y eso, a veces, a quienes venimos de una diócesis territorial, siempre nos implica un desafío mayor, ¿no? Porque estamos habituados, a veces algunos padres que sienten esta emoción de hacer una experiencia en el obispado castrense, todo un desafío, y perciben la belleza más profunda del Evangelio. La verdad, una de las verdades más lindas del Evangelio es decir que el Señor murió por cada uno, ¿no? Por cada uno, porque ahí uno experimenta también que vienen de a uno, ¿no? Y uno dice, y bueno, vienen de a uno, ¿no? Y eso es una riqueza que, como me decías, ¿qué experiencia he tenido yo? Una de las experiencias más lindas que me la he tenido que creer también, lo digo como un regalo y como algo que me lo he tenido que creer, no, el Señor me presentó es el todo, ¿no? Y es una maravilla, porque es como... Avanzando. La verdad que muy bueno el texto, y pensaba recién en este momento sobre lo que nos decías. Hay un llamado muy fuerte del Papa también, cuando hace en Evangelii Gaudium sobre la misión. Él habla con respecto a todos los bautizados, del persona a persona, ¿no es cierto? Bueno, cuanto más persona a persona, mano a mano, uno a uno, ese trabajo artesanal del que nos habla también nuestro obispo, para nosotros futuros sacerdotes, y para vos en tu caso ya sacerdote, ¿no es cierto? El mano a mano que no se debe quedar en el mate, y que a su vez me animaba a preguntarme qué espera nuestro feligrés cuando ve llegar al capellán, cuando ve llegar al sacerdote, ¿no? Busca, o de no mimetizarnos, como decíamos, ¿no? ¿Qué espera nuestro feligrés? Y bueno, espera a alguien, me parece, que le hable de Dios, ¿no es cierto? Que haga de puente entre los hombres y el Señor y el cielo, como tradicionalmente estamos, no sé si acostumbrados, pero muchas veces uno lo escucha, ¿no? Padre, rezá por mí, vos que estás más cerca de Dios, ¿no es cierto? Es como, ¿qué esperan nuestros feligreses? No sé, en tu experiencia, ¿cómo ha sido mano a mano en el obispado castrense? Exactamente, bien, como vos decís ahí, y como también uno lo experimenta, es esto, ser sacerdotes, ¿no? Es algo que sale mucho también cuando el Señor nos habla, cuando nos comparte sus mensajes, cuando en sus homilías, y también cuando compartimos entre nosotros, ¿no? Con ustedes allí en las convivencias, cuando escuchamos a otros sacerdotes, destacan eso, ¿no? Que qué bueno que el obispo como padre, pastor, nos inculque esto, ¿no? La identidad sacerdotal, o sea, soy sacerdote. La gente quiere verme sacerdote, que es muy sabio que uno pueda tomar parte del lenguaje propio de lo castrense, algunas imágenes como Jesús. Si uno mira la palabra de Dios, todo habla, ¿no? Del combate, de las armas de la luz, aquel que persevera hasta el final. Hay mucho de eso, ¿no? El mismo San Ignacio de Loyola, las dos banderas, el ejército de Jesús, el ejército del enemigo. Pero claro, el riesgo es que la mimetización el riesgo es la mimetización. Exacto. Y pase más allá y pierda mi identidad, y nuestra gente no quiere un soldado, ¿no? Quiere un sacerdote, como dice ahí un señor, con olor a pastor, con olor a soldado, con olor a Dios, digamos, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Así que es un desafío lindo. Vuelvo otra vez a tu pregunta, así como desafío, como experiencia, en estos 3 años que yo llevo aquí, y por eso digo que puedo decir que yo tengo, José decía yo recién, una sana caradurez. Bueno, yo en esto me doy por aludido, porque todo esto que estamos charlando, uno lo habla, y una cosa que pedíamos en este librito, que ya espero que pueda llegar a todos los sacerdotes castrenses, es que nos hagan sus aportes, porque uno habla de un camino poquito recorrido, y si bien con la alegría de acompañar a Monseñor y de compartir, charlar, y entonces por eso digo, esto ha sido tomado desde allí, pero algo que ha aprendido Monseñor es que bueno, uno empieza la historia, ¿no? Es que el obispado castrense empezó hace 3 años, ¿sí? ¿No? Ha habido mucho camino recorrido, mucha riqueza también, ¿no? Entonces de pronto yo les he pedido a los sacerdotes que cuando vean esta reflexión, que vayan haciendo también anotaciones para irlo enriqueciendo, porque esto es como decíamos, como el puntapié inicial, ¿no? Que alguien que en estos 3 años ha caminado,
y que de pronto ha percibido esto, dice, bueno, ¿cuánto más se puede enriquecer? Así que también yo les pido a mis hermanos sacerdotes que, bueno, que puedan leer. Es una lectura bastante amena. Allí ustedes, algunos los han leído como en una mañana o en un día, ¿no? Es decir, como una lectura puede ser más a vuelo de pájaro, después irse deteniendo más y bueno, ir tomando nota, ir enriqueciendo, porque también es algo que uno tiene que pensar que queda para los que vienen, ¿no? Y que la historia ni empezó con uno ni termina con uno. Bendito Dios que es así. Gracias. Y que está llamado a hacer eso, ¿no? Como un aporte que está llamado, valga la redundancia, a ser enriquecido, a ser moldeado, a ser trabajado. Así que bueno, también les pido de paso mangazo, digamos, de que hagan esa colaboración. Y bueno, siguiendo adelante, nos encontramos con los santos patronos. Veo que has tomado 3 santos, 3 ejemplos. Me animo a preguntarte, imagino que no, pero nobleza te obliga. Imagino que no fueron elegidos al azar, ¿no? No sé qué motivó, cómo fue esa elección o el ejemplo de vida, para que nos cuentes. Muy bien, y ya con esto terminamos y Monseñor nos dará como el cierre final de este encuentro que bueno, que gracias a Dios al final pudimos concretar que esté saliendo. Como decíamos, estamos en la semana de oración por las vocaciones sacerdotales castrenses y la providencia ha querido que nuestros santos patronos del clero castrense de todo el mundo sea San Juan de Capistrano, a quien celebramos el 23 de octubre como fiesta. Y la providencia quiso que el 16 de octubre fuese la celebración de la canonización del padre Brochero, que es el patrono del clero argentino. Entonces, como estamos en Argentina, como estamos en el clero castrense, son, podríamos decir, nuestros 2 patronos más particulares, si quiere. Allí también, obviamente, está citado el santo cura de Ars, que obviamente es el patrón universal y que también nos cuida con su patronazgo, ¿no? Pero destacando especialmente al santo cura Brochero, a San Juan de Capistrano, simplemente diré que está puesto porque estamos señor Santiago acá y sería recontra cara dura si hablo yo de Brochero, por ejemplo, y si hablo yo de San Juan de Capistrano, a quien también estamos haciendo un camino de darlo a conocer. O sea, hay que ser cara dura, pero no tanto. Pero decía algo lindo de la providencia, ¿no? Los 2 fueron canonizados un 16 de octubre. Un gesto también así como lindo, ¿no? Obviamente con muchos años de diferencia. Entonces, digamos, en esa semana que comienza el 16 de octubre, fiesta de la memoria, digamos, de la canonización de Brochero, y culmina el 23 de octubre, fiesta de San Juan de Capistrano. Y de estos sacerdotes, sin lugar a dudas que tenemos mucho para aprender, pero bueno, eso dejaremos allí una palabrita a Monseñor. Así que bueno, ya allí concluye propiamente el libro, ¿no? Así que yo los invito a que los podamos adquirir y leer. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacemos para adquirirlo, padre? Muy buena pregunta, ahora con estos tiempos que estamos viviendo, pero se puede hacer allí en el Obispado Castrense, nos pueden escribir, de algún modo se los podemos hacer llegar. Gracias a Dios los correos están andando, así que bueno, es cuestión de que ponernos en contacto por algunos de los medios, ¿no? Llamar al obispado, bueno, por el WhatsApp, por el Face, por el mail, bueno, sí, hay varias vías de comunicación, gracias a Dios. Monseñor, si nos quiere agregar algo. Sí, cada capellán mayor también puede hacer el contacto con sus capellanes para distribuir este librito, que es la homilía de la ordenación sacerdotal, y también con las reflexiones que vienen con el padre Diego. Solo 2 palabras de los patronos, el del clero en Argentina y el patrón universal de Capistrano. Tanto que ver tiene con la vida nuestra, porque podríamos decir que Brochero es un adelantado en muchos aspectos, y así el cura salidor, el pastor que iba al encuentro del 1 a 1, que buscaba que no sea degollado, que no sea fusilado, que no sea perseguido Santos Guayama, o que
el que estaba enfermo de lepra experimente frente a sí, tomando un mate con el enfermo de lepra, la personalidad que significaba el hombre concreto, no un grupo, no un número, sino una persona. Brochero tiene mucho que decirnos para nosotros del obispado castrense, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia samaritana, una iglesia que va en la búsqueda, una iglesia que busca la salud espiritual de su gente, ayudando al encuentro con Jesús. Ese será también nuestro camino. Y San Juan de Capistrano, que sería muy vasto y muy amplio, pero a mí me conmueve como ha sido un hombre que ha animado para la batalla de la consolidación del catolicismo, del cristianismo, pero fundamentalmente la batalla para ganar a los hombres, para ganar almas, podríamos decir hoy en la teología, ganar hombres para Dios, digamos, ¿no? Y es como el ejemplo de un militar que descubre que nosotros también somos militantes. Nuestra milicia es una milicia cristiana y exige preparación, dedicación, valentía y eso, ¿no? Entonces me parece que son dos modelos muy importantes que en este marco de un 16 de octubre, donde fue canonizado Brochero, al 20, que son una semana una semana vocacional, vamos a tener las dos figuras, los dos modelos y los dos sacerdotes de los cuales los capellanes castrenses tienen que empezar a ahondar, porque para eso la Iglesia los pone como modelos, los pone como referentes y los pone como patronos, ¿no? El tener un patrono supone, un patrón es a quien que me manda, digamos, ¿no? Entonces la Iglesia me pone un patrón al cual yo tengo que escucharlo, tengo que conocerlo, tengo que obedecerle. La Iglesia dice, por estos caminos, un cura y un cura castrense van para la santidad, digamos. Tenemos ahondando en las dos figuras y en las dos vidas muy ricas y muy profundas, y para nosotros muy actuales también en nuestro ministerio. Bueno, le doy la bendición, si les parece. Sí, solamente hacer un avisito final. Esta semana, bueno, como no sé si todos lo han seguido o no, pero bueno, el viernes con la misa del 16 en acción de gracias por la canonización de Brochero, hemos rezado particularmente por Tomás. El sábado rezamos por Julián, el domingo rezamos por Agustín, hoy estamos rezando por Luis, como quien dice, para conocer con cara por cada quien rezamos, ¿no es cierto? Mañana me tocará a mí, el martes rezaremos por aquellos muchachos candidatos a ingresar al seminario, aquellos que el Señor ya conoce y bueno, que nosotros esperemos su sí generoso y así seguirá la semana. A su vez mañana, a este mismo horario, a las 18, compartiremos una entrevista parecida con alguno de los capellanes mayores, ver algunos capellanes mayores, algún capellán, como para ver concretizado de esto que hemos charlado hoy, ver algo concreto y escuchar un poco de sus experiencias y de su vida en el obispado castrense. Algunos con más años, otros con menos, pero bueno, así que invitar a todos también a participar mañana y seguir adelante con la oración. Ahora sí, Monseñor, si nos da la bendición. Muy bien, mañana rezamos por vos y el miércoles, entonces ¿por quién dijiste? Por los muchachos los que jóvenes que están preparando. Los que están haciendo un discernimiento. Exactamente. Muy bien, que mañana rezamos por vos, acordarnos que estás en camino al sacerdocio, que si Dios quiere, si todo va bien, la pandemia nos deja, el 21 de noviembre sería tu ordenación, así que ahí tenemos una segunda homilía para seguir reflexionando y pensando. Muy bien. Gracias. Bueno, bendición, gracias Padre Diego, gracias a los que nos siguieron, que no son pocos, y a los capellanes mayores fundamentalmente, y a los capellanes de la diócesis, y a los fieles laicos, los cuales entregamos nuestra vida y nuestro ministerio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ahora y para Ahora y siempre. para siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el Que hizo cielo, el el cielo tierra. y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno,
podemos continuar este día en alegría y en paz. Bueno, desde ya, Demos gracias a Dios. Muy bien. muchas gracias, Monseñor, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Padre Gracias. Diego, por la iniciativa, al Padre Daniel también que nos está siguiendo, encargados de las vocaciones. Gracias por el texto y sigamos adelante, sigamos caminando. Bueno, muchísimas gracias también ahí Darío, muy bien, haciéndole propaganda. Y ojalá que lo podamos adquirir este pequeño escrito. Gracias, Monseñor, también por la cercanía de siempre, por acompañarnos en estas cosas lindas. Y bueno, y ya nos seguimos encontrando mañana, 18 horas, con el querer de Dios, por este mismo canal, y ya más reconciliados con la tecnología también, Dios mediante. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.